La historia comienza con dos hermosas personas enfrente del altar, el emperador y quien será su nueva emperatriz, unidos en santo matrimonio. Una hermosa chica pelirrosa, que en sus adentros se lamenta que su familia lo hubiese vendido. Y mientras la protagonista se lamentaba de su situación, sentía la intensa mirada del sacerdote, quien le pedía que respondiera a la pregunta, a lo que la chica responde rápidamente que sí. El sacerdote intenta terminar con la ceremonia lo más rápido que se pueda, y la novia, con mucho nerviosismo, intenta ponerle el anillo en el dedo del emperador, con mucho cuidado para evitar cualquier incidente. Y de repente el sacerdote exclama: «Los declaro marido y mujer. El novio puede besar a la novia». Y cuando el sacerdote terminó de decir esas palabras, ya no había vuelta atrás. Ahora tenía que conocer el rostro de su ahora esposo. Y tras dudarlo un poco, respira, se pone frente de él, regresa a ver hacia arriba y mira un hermoso rostro, con una mirada tan intensa como las llamas, y se pregunta cómo pudo haber pasado esto. Y se preguntarán, ¿por qué le tenía tanto miedo a su marido? ¿Quién era ese hombre con el que acababa de casarse? Su nombre es Rainero Actilus, el emperador de un país llamado Actilus, y es bien sabido por todos los habitantes del reino que para llegar a ser emperador tienes que haber eliminado a todos los contendientes a la corona. Se sabía que Rainero a los 13 años había matado a cada uno de sus hermanos y hermanas, llevando sus cadáveres a rastras ante la mirada atónica de su padre, que en lugar de asustarse, lo felicita por ser el siguiente sucesor. Pero la alegría de tener al siguiente sucesor solo le dura un instante, ya que, momentos después, es atravesado por una espada, y regresa a ver a su hijo, que con una mirada fría y sin inmutarse al ver a su padre desangrándose, solo sonríe frente a él y le dice que es aburrido esperar y que quiere tomar el trono ya. Es molesto tener que esperar, repetía el niño. Y terminando con esos recuerdos, volviendo a la boda, justo cuando el padre ya había dicho que el novio podría besar a la novia, la chica se lamenta de la posición en que se encuentra, porque fue vendida a un loco tirano que en ese momento tomaba su cintura y la acercaba junto a él para plantarle tremendo beso. Y mientras el beso sucedía, la chica se sumerge en sus pensamientos. Ella sabe perfectamente quién es esa persona y en dónde se encuentra, pues acaba de reencarnar en la novela que había estado leyendo recientemente, En el abismo florecen las flores. Y la trama trataba de un loco emperador que se había obsesionado con la santa, la protagonista de la novela. Un loco emperador que era conocido por tomar todo lo que quería a la fuerza, y tras la conquista de varios países, conoce a la protagonista en el templo, y por primera vez queda cautivado por la santa, y obviamente la roba del templo. Intentó de muchas formas poseerla y ensuciar su cuerpo, pero conseguía todo lo contrario, y esa situación lo volvía loco, y en su locura destruía lo que más amaba Serafina, llevando la muerte a su amor platónico, Eren. Solamente así pudo destruir la cordura que tenía la santa, provocando la ira de la santa, y ésta a su vez destruye al emperador. «No quiero morir», se decía la protagonista, que en ese momento solo pensaba la manera de seguir viviendo silenciosamente, como si no existiera. Y es que recuerda que el emperador no visitaba a la emperatriz, y esa era una de las objeciones que tanto reclamaba la emperatriz original, hacer valer su existencia. Recuerda que ese fue el motivo principal por el cual el emperador no dudó ni un segundo en destruir a la emperatriz. Ella, al conocer ese detalle, una vez que el emperador traiga a la santa, ella desaparecerá. Sabe que el emperador no se molestará en corroborar su muerte. Bueno, al menos es lo que piensa la protagonista. Ella estaba tan sumergida en sus pensamientos y en sus estrategias de escape que olvidó dónde estaba parada y con quién.
y no se percató de la cercanía del emperador, que con voz firme le dice: ¿Acaso me estás ignorando? La chica se asusta tanto que piensa que es su fin. Pensaba vivir como un muerto, y ahora será uno de verdad. En serio, ella va a morir. Y mirando a su esposa, el emperador dice: ¿A la emperatriz le asusta mi presencia? ¿O acaso me estás ignorando? La protagonista, aún más nerviosa de lo que ya está, niega rotundamente haber sido tan irrespetuosa. Y el destino le juega una cruel broma, ya que en su nerviosismo y terror no se fijó que al dar un paso pisa su vestido y cae frente al emperador. Y ya en el piso, ella le comenta al emperador que la disculpe por su torpeza, y se alegra tanto de haber respondido tan rápido. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué se alegra tanto? Y eso es porque se sabía que el emperador era poco paciente, por lo que todo se tenía que hacer a su ritmo, y como a él le gustaba. Y es que una de las cosas que más odiaba la protagonista al leer la novela era la incapacidad que tenía la santa de responder rápido, pues el protagonista le molestaba que no le contestaran después de 5 segundos. Eso podía provocar que te cortara la lengua. La protagonista aún se encuentra tumbada en el suelo, y el emperador le ordena que levante su rostro, y le dice a la emperatriz que le va a dar la oportunidad de que se explique. Y la emperatriz rápidamente, pero balbuceando, le informa al emperador que ella sufre de una enfermedad crónica en los ojos, pero este la calla y le dice que no le grite. Y él le responde que esa situación no le había sido informada de su reino. Ella se justifica que no es algo que le pase con frecuencia, y que tal vez le ocurrió por estar en presencia del emperador. Pero esas palabras no son del agrado del protagonista, que empieza a decirle que si acaso es su responsabilidad su enfermedad. La protagonista siente que está al borde de un colapso nervioso. Intenta justificarse lo que acaba de decir, pero no sabe si el emperador le está creyendo. Y aún tirada en el suelo, piensa que toda esa situación la tiene agotada mentalmente, y la pobre ya no sabe qué más decir. Y el emperador le pregunta que ahora están casados, y cómo le hará ella para mirar su rostro. ¿O acaso piensa desmayarse cada vez que lo vea? Pero al emperador realmente le gustaba ese pensamiento, le causaba placer imaginarla. La protagonista comienza a decir que si su majestad se lo permite, te lo permito, contesta rápidamente el emperador. Ella se queda confundida, pues no sabe qué es lo que le está permitiendo. Y aquí había dos opciones, mirar a su esposo o caer desmayada. Optó por la primera y regresó a ver a su marido. Este se encontraba extasiado de felicidad, pues se alegraba mucho haberle escogido a ella como su nueva emperatriz, ya que estaba seguro que con ella no se aburriría. A él le gustó mucho su forma de ser. De haber sido aburrido y diferente, le habría asesinado rápidamente, pero se alegraba mucho de que ella fuera su nueva emperatriz. Y sin que ella se lo espere, el emperador la toma por su cuello y le comenta que será misericordioso, que puede preguntarle cualquier cosa. Ella duda mucho, pues sabe muy bien que si la pregunta no le gusta, su cuello podría salir volando. Pero se arma de valor y le pregunta si es cierto que él la eligió por su propia cuenta, pero también quiere saber por qué lo hizo. Esta pregunta sorprende mucho al emperador, pues no esperaba ese tipo de pregunta. Él comienza a apretarle un poco más su cuello, y ella teme haberlo decepcionado. Un instante después la suelta y le comenta que una vez que él decidió casarse, todos los nobles de su país y algunos reyes empezaron a enviarle fotografías de sus hijas.
y empezó a colocarlas en una pared. Eran tantas que no las recordaba, solamente recuerda haber tenido una pared completa de fotografías. Y él le pregunta a su esposa por qué cree que hizo eso. La emperatriz pensaba dar una respuesta apropiada. Tal vez la había elegido por su hermoso rostro. Pensó esto, pero luego lo desechó, pues tener una pared con diferentes rostros, en algún momento todos parecerían iguales. La protagonista se sumerge mucho en sus pensamientos y de repente se percata de un detalle, un hueco en la pared. El emperador le explica que se sentó en ese lugar, lanzó su daga, cayendo perfectamente en su ojo izquierdo, y que ese es un recuerdo muy interesante. Riéndose se retracta y le dice que no fue nada aburrido. Luego le comenta que tanta charla está por aburrirlo, que necesita irse a sus aposentos. Ese comentario extraña mucho a la emperatriz, pues acababa de decir que le alegraba mucho haberla elegido a ella como su nueva esposa, y de repente se marcha sin más. Pero estaba muy equivocada, porque un instante después se detiene y le pregunta cuál es su nombre. Esto asusta terriblemente a la protagonista, ya que en toda la novela jamás se mencionó el nombre de la primera emperatriz. Pero de repente, como si fuera un acto de magia, lo recuerda: Angélica Vineyard. Y él le preguntó por su nombre de pila, y ella respondió Angie, y nombrándola Angie, le comenta que se esfuerce, que es complicado para él asesinar a la emperatriz solo por estar aburrido de ella. Y con una linda expresión, la emperatriz le dice que se esforzará. Y el emperador la regresa a ver con una mirada de suspicacia y se marcha diciendo: bien. Una vez sola, la protagonista se avienta al suelo, alegrándose de haberse acordado del nombre del personaje. Empieza a recordar la trama y recuerda que en el tiempo que compartieron los emperadores nunca se mencionó el nombre de esta, que en el momento que se estaba casando escuchó un susurro con su nombre y piensa que son los verdaderos recuerdos de la emperatriz original. Y aún tirada en el piso, la protagonista se decía que ya estaba hecho. Y por la mañana podemos ver a la protagonista durmiendo muy incómoda. De repente escucha una voz que le dice: estás retorciéndote mucho, emperatriz. Y eso es algo que ya no se esperaba, sobresaltándose al escuchar el 1, 2, 3, y como si fuera un resorte, se incorpora rápidamente de la cama, solo para quedar atónita ante lo que veían sus ojos, pues acostado a un lado de ella estaba un hermoso hombre semidesnudo. Ella se preguntaba ¿qué hacía él ahí? Vaya, veo que te molesta mi presencia, emperatriz, y no digas que no, se te nota muy bien en tu cara. E inmediatamente le reclama lo vaga y perezosa que es, pues ya eran las 9 de la mañana y ella aún seguía durmiendo. La protagonista, al enterarse de la hora, se asusta, porque todo ese tiempo el emperador la estuvo mirando, y para él eso era demasiado aburrido. En ese instante, él se levanta, se viste y se marcha de la habitación. Instantes más tarde, entra una criada indicándole que el baño ya está listo. Ya se encontraba duchándose y recordaba que el emperador jamás volvería a su alcoba. Y es cuando empieza a idear el plan para escaparse, preguntando a la doncella que le estaba ayudando a bañarse qué fecha era ese día, a lo cual le responde 19 de mayo. Ella se queda pensativa y recuerda que en la historia original comenzaba cuando estaba la estación de invierno. Aún tengo 7 meses, decía ella. Hasta esa noche solo recordaba el nombre de Angélica, pero se está dando cuenta que poco a poco empieza a recordar la vida del personaje original. Ahora ella ya sabe que es la segunda princesa de un pequeño país llamado Unro,
que tiene un hermano y una hermana mayor, y también tiene un pequeño hermano menor. La protagonista se alegra demasiado de conocer esos pequeños detalles, pues Angélica es una princesa y debe de conocer toda su formación real, como la geografía del lugar, ya que todos esos detalles le ayudarán en su escape. También piensa que no importa lo hostil y poderoso que sea el Imperio Actilus, una vez que llegue primavera, todo colapsará. Como ya habíamos comentado, en la novela original, Serafina, la Santa de Tunia, es la protagonista de la historia. Ella tiene un amor no correspondido por su paladín, de nombre Eren, y el protagonista de la historia es el emperador malvado, cruel y autoritario, que sin pensarlo ni dudarlo dos veces, mata al amor de la santa. Ella, al ver a su amado muerto, enloquece provocando la muerte del emperador, y a su vez el derrumbe de su imperio. Fin del recordatorio. La protagonista es consciente que debe de concentrarse en su supervivencia. En ese momento entra la criada principal trayendo con ella los alimentos de la emperatriz. Ella se sienta y empieza a comer los alimentos que le son traídos, y puede notar los movimientos de la criada, que aunque es muy profesional, puede notar que no es de su agrado, ya que no muestra ningún signo de simpatía. Pero eso es algo que ella la tiene sin cuidado, ya que su meta es escapar, y que no necesita amigos, solo debe pretender ser una emperatriz eficiente. Voltea hacia sus dos criadas principales y pregunta por sus nombres. La criada principal hace una reverencia ante la emperatriz y se presenta como la esposa del marqués Jacket. La segunda criada se presenta como la esposa del conde Miran. Angélica se sorprende al saber que ambas criadas provienen de una importante familia, y eso es algo que le incomoda, pues siente algo extraño con la actitud de las criadas, a las cuales les pide que la guiaran para acostumbrarse al imperio. Inmediatamente les pregunta cuál es su horario, pero la criada principal le comenta que no tiene ninguno, que mejor descanse. Y aunque eso era muy extraño para la protagonista, tampoco le dio mucha importancia y solamente le siguió el juego. Ingenuamente piensa que solo descansará un día, pero los días iban pasando y la criada seguía diciéndole que no tenía ninguna actividad, que siguiera descansando. Y para Angélica eso ya era demasiado extraño. Ella, a ser de la realeza, sabe que una emperatriz tiene demasiadas actividades, donde se incluía el presupuesto del palacio, así como muchos eventos sociales con los nobles. Ya se estaba cuestionando si debía preguntarle a las demás criadas, pero notó que la trataban como una forastera. En ese momento Angélica recuerda que cuando ella llegó al imperio, llegó con una criada de su reino, llamada Sisel. Angélica ya no duda más, y al día siguiente confronta a la criada principal y pregunta por la doncella de su imperio, que llegó junto con ella. La marquesa se sorprende mucho por la pregunta de la emperatriz, pero con toda la tranquilidad le comenta que una doncella del Imperio Actilus tiene que pasar por un duro entrenamiento. Angélica reclamaba por qué le habían ocultado esa información. Ella ya estaba muy molesta, pues le incomodaba tanto ese silencio que había. Si ella hubiera sido el emperador, ya hubiera contestado inmediatamente. Ella entiende que su criada tiene que pasar por ese duro entrenamiento, y le ordena a la marquesa que traiga inmediatamente a su doncella. La marquesa solamente se hace la tonta e indica que ella pensaba que la emperatriz ya estaba al tanto de la situación de su doncella. ¡Qué astuta!, pensaba Angélica. Y también sabe que lleva las de perder, así que no le queda más que inclinarse un poco y ceder, alimentando el orgullo y el ego de la marquesa. En la siguiente escena
podemos ver a una marquesa maldiciendo y azotando cosas, pues no puede creer lo astuta que resultó la emperatriz. Ella creía que era una chica tonta. Frente a la marquesa se encontraba su hijo, un atractivo joven que le pedía a su madre que por favor se calmara. Pero la marquesa estaba enfurecida. No podía creer que esa pequeña estúpida de un pequeño país lejano no conociera su lugar. Entonces otra voz grita «¡Madre!». Y parada junto a la puerta vemos a una hermosa jovencita de cabello plateado y ojos verdes. Pero la marquesa solo la mira con furia y le recrimina que si ella se hubiera convertido en emperatriz no estuvieran pasando por ese momento. Silvia con tristeza recuerda que antes de la selección no dudaba nadie que ella sería la próxima emperatriz, y muchos nobles acudían a ella para obtener el favor de la futura emperatriz. Y sin embargo, la elegida fue la segunda princesa de un pequeño país lejano. La madre enfurecida le repetía a su hija que lo que más le molestaba era el tiempo que había desperdiciado creyendo que su hija sería la siguiente emperatriz y que no puede creer que no haya sido elegida para cubrir ese puesto. Silvia intenta hacer entender a su madre que esa fue la elección del emperador y regresa a ver a su hermano intentando buscar apoyo en él, lo que hace enojar aún más a su madre, quien empieza a decirle que ha perdido su valor como mujer. Y esas palabras hieren demasiado a Silvia, que sale llorando de la habitación. Y ya solos, el hijo intenta calmar a su madre nuevamente. Le recuerda a su madre que una vez que la emperatriz dé a luz al hijo del emperador, éste perderá todo interés por ella, y está pensando aprovechar su puesto de secretario de Estado para tratar de influir en el emperador, pues sabe que éste no le presta mucha atención a la emperatriz. Y le recuerda a su madre cómo son las cuestiones de sucesión en el imperio. Todo lo que tienen que hacer es esperar el momento adecuado. Solo en ese momento la marquesa se alegra y le dice a su hijo que entiende y que intentará buscar el momento justo. El marqués sabe que el emperador no puede resolver todas las cosas basándose solo en intereses y principios, y sabe que él es cruel y que puede deshacerse de un pequeño país rápidamente. Actualmente el imperio está pasando por una buena racha de prosperidad, y justo ahora estaban pasando por el periodo de aprobación de presupuesto, y la aprobación de ese presupuesto recae única y exclusivamente en ambos emperadores. Y no es secreto para nadie que todos piensen que la emperatriz es una holgazana que solo se ha dedicado a descansar y a buscar a su doncella. Y ante los ojos de los demás, eso interviene con la prosperidad del imperio. Y justo en ese momento, Angélica se encontraba con su doncella, Sisel, que ella sabe perfectamente lo que no y lo que sí le gusta a Angélica. Pero continúan las molestias con los marqueses. Ella decidió mantenerse quieta y piensa que ha permanecido así por mucho tiempo, y ahora se arrepiente, pues siente que debió haber hecho algo hace tiempo. Esos pensamientos llegan muy tarde, porque en la siguiente escena vemos a 3 personas enfrente del emperador. Angélica está muy nerviosa, pues desconoce el motivo por lo cual fue atraída enfrente del emperador, pero supone que algo tiene que ver este par. Y sin pensarlo 2 veces, y ante el asombro de todos, Angélica se arrodilla enfrente del emperador. Este se burla de su esposa y le pregunta que por qué la emperatriz se arrodilla de repente, o acaso la emperatriz tiene una enfermedad crónica en las piernas. Pero esto último es negado por la emperatriz. El protagonista le pide a los 3 que continúen, y ni tarde ni perezoso, el marqués empieza. Su Majestad, traigo un análisis del presupuesto de la emperatriz, pero que encontró muchas discrepancias, y esa es la razón por la que necesita consultarlo con Su Majestad. El semblante del emperador cambia, y comenta que él no ha solicitado nada, solo pidió
que se hicieran correcciones. Pero en ese momento, el emperador quiere saber por qué la emperatriz, que es nueva en el imperio, ha aprobado una gran suma de dinero. Esto sorprende mucho a la protagonista, ya que ella desconoce el tema, y el marqués, con mucho descaro, intenta culpar a la emperatriz, que la culpa de no hacerse cargo de sus responsabilidades, y comienza a dramatizar que no está a la altura de su rol. Y empieza a decir que ella es la madre de la nación y solo se ha dedicado a pagar para que hagan su trabajo, y que gasta grandes cantidades de dinero solo para divertirse. Tardemente la emperatriz se da cuenta del plan de estos dos farsantes y se arrepiente muchísimo de su error. Y en sus adentros piensa que no servirá de nada intentar defenderse de las mentiras del marqués, pues ella no cuenta con el apoyo de la servidumbre, solo cuenta con su criada y fiel Sisel. El emperador, con bastante enfado, le comenta al marqués que a dónde quiere llegar. El farsante intenta quedar bien con el emperador, hablando de su lealtad hacia el imperio, y le pide a su majestad tome una decisión. El emperador, ya muy irritado, comenta que si eso es todo. La protagonista sabe que Rainero se encuentra ya muy molesto. Ella, al conocer la historia, sabe las fortalezas y debilidades que pueden tener ciertos temas. Y obviamente un tema que habla del presupuesto no es un tema divertido. Lo que le extraña mucho que los demás personajes no sepan cómo funciona el cerebro del emperador. ¿O acaso es la única que sabe cómo funciona? Tal vez piense que Rainero es cruel solo porque le causa placer. Eso es muy interesante. En ese momento, la emperatriz piensa que va a jugar esa carta a su favor. En ese momento, Angélica se arma de valor y se para enfrente del emperador. Le pide perdón por su ignorancia y lamenta que el emperador tenga que tratar un asunto tan aburrido como el presupuesto, y para que sienta sus más sinceras disculpas, quiere entretener al emperador. Y en ese instante, los ojos del protagonista se iluminan y le pide a su esposa que le diga cuál es su sugerencia. A lo que la protagonista grita: ¡una cacería humana! En ese momento se hace un silencio en el salón ante la incredulidad de los marqueses. La protagonista indica que serán 3 las presas. Marqués, temeroso, intenta interferir, pero es callado por el protagonista. Angélica le comenta al emperador que ella sabe bien que todos los habitantes del Imperio Actilus son descendientes del dios de la guerra, y por lo tanto, todos sus ciudadanos son hábiles en el combate. Esta sugerencia no es algo que se le hubiera ocurrido a la protagonista, ya que en la novela original este método fue usado, y sabía que para su esposo sería de sumo interés, y aunque no quiere ser una presa, no le queda de otra más que jugar el papel de la víctima, diciendo que personas con su enfermedad crónica y de ser nueva en el imperio será divertido para ellos, ya que la verán como un pequeño conejo enfermo en el coto de casa. El emperador la mira y le dice que si en serio piensa salir por su cuenta, a lo que ella, con mucho entusiasmo, dice que se esforzará para lograrlo. Incluso la protagonista le sugiere algunos nombres y en ese instante el marqués intenta persuadir al emperador, diciendo que eso es una tontería. Pero en este momento la emperatriz lo confronta, diciéndole que las sugerencias son importantes, que así como él recurrió a la cuestión del presupuesto, en lugar de tratar ese tema directamente con ella, le hubiéramos evitado tantos problemas al emperador. Y el marqués solamente temblaba de rabia. Y ésta continúa diciendo que ahora se sacrificarían los 3. Y la disputa termina cuando el emperador los interrumpe, aplaudiendo la excelente idea de su esposa. Y es más que obvio que el emperador está a favor de lo que dice su emperatriz. El marqués, ya angustiado, entonces solicita al emperador que por favor perdone a su madre. Pide ser el único en ser sometido a la cacería humana, pero el emperador se niega y le comenta que es un honor para todos los ciudadanos
convertirse en el entretenimiento de su emperador, lo que deja a los marqueses temblando de miedo. Y que él tuvo el atrevimiento de ir a molestarlo, que no crea que no se dio cuenta que estaba tratando de usarlo por rencores personales hacia la emperatriz, y los marqueses fueron sacados a rastras, mientras gritaban clemencia a su majestad. Esto último sorprende a la protagonista, pues desconocía que el emperador estaba al tanto del rencor que sentían los marqueses hacia ella, solo porque su hija no fue elegida como la emperatriz. El protagonista le pide a la emperatriz que levante la cabeza, y ésta obviamente obedece, y después le dice nada mal, y sin esperarlo, el emperador la besa apasionadamente. Angélica se sorprende por ese beso, y aunque desea apartarlo, es muy obvio que no se atreverá, y en eso el emperador le pide que ya no cometa más errores, y que tampoco muera en el intento. Y de repente, él la levanta en brazos, la avienta a su trono. Una vez sentada ahí, se pone muy nerviosa e intenta levantarse, pero su esposo se lo impide. Después se burla de lo pequeña que se ve en el trono. Pero en ese instante comienza a acariciarla, lo que causa mucha vergüenza en ella. Angélica le pregunta que si se encuentra de buen humor, y él le comenta que se siente bien. Y como por arte de magia, al día siguiente se produce un gran cambio con todo el personal de las criadas, pues se enteraron que la criada principal se convirtió en una presa y renunció a su puesto principal, lo cual asustó a todas las criadas que estaban bajo su cargo, y su doncella Giselle asumió el cargo de jefa de limpieza, y Angélica la felicita por su nuevo puesto. Giselle se lamenta que su señora haya pasado por tantas dificultades, pues fue impedida de usar la fuerza de una emperatriz. Una vez que fue cambiada la jefa de las doncellas, todo el personal dejó de menospreciar a la emperatriz, y estaba muy preocupada por conocer todos los gustos de la señora, obedeciendo todas y cada una de sus órdenes. Angélica piensa que es una habilidad conocer la obra original. Ella cree que el temor de las criadas es cuando vieron cómo le gritó al marqués. Pero ellas no saben que ella le tiene mucho más miedo al emperador. Simplemente Angélica no quiere desobedecerlo. Continuará. Muchas gracias por escucharme. Pronto habrá nueva actualización. Nos vemos. Chaito.